Saludos señores, ustedes saben cuando comenzamos una nueva etapa de este programa de La Mirada Justa que hablábamos de que este año, como novedad importante creemos nosotros, pues se iban a introducir una serie de programas, se iban a alternar una serie de programas relacionados con la doctrina social de la Iglesia. Nosotros creemos muy importante porque bueno, quizás cuando se hable de doctrina social pues parece que estamos alejándonos un poco del mundanal ruido, y todo lo contrario, porque vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar de muchos derechos que nos asisten y que realmente la Iglesia ha hecho como suyo. Bueno, pues para hablar de ese tema hoy y vamos a profundizar en los mismos, nos acompaña nuestro programa pues una personalidad precisamente de la doctrina social de la Iglesia, como es don Ildefonso Camacho Laraña, que es jesuita y rector de la Facultad de Teología de Granada, al cual saludamos ya. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Y como conductor del programa, don Ignacio Peláez, al cual también le damos la bienvenida. Bien, buenas tardes. Bueno, pues yo comentaba al principio que quizás cuando hablamos de estos grandes principios parece que nos alejamos un poco de la ciudadanía, y esto de lo contrario, ¿no? Hombre, claro, porque los grandes principios, en definitiva, todos nos movemos, tenemos detrás unos principios, unas razones, unas motivaciones para vivir y para luchar en la vida, ¿no? Y esos son los principios, ¿no? Entonces, de qué principios tenga cada persona va a depender la vida de esa persona, ¿no? Entonces, por eso nosotros, que como ya llevamos varios años con este programa, pero como tú sabes, hasta ahora era quincenal este programa, y entonces se iba tocando en cada quincena, pues iba tocando un problema que interesa a la gente. Hemos tocado el problema del trabajo, el del paro, la inmigración, la droga, etcétera, etcétera. Entonces, como parece ser que este programa es un programa bastante seguido, pues es lo que hemos llegado a la conclusión de tenerlo semanal. Entonces tú ya lo has indicado, que iba a haber novedades este año. Una de las novedades va a ser esa, que es semanal, ¿no? Ya de hecho ya esta me parece que es la tercera semana seguida que lo tenemos. Entonces lo que hemos pensado, el grupo de personas que estamos detrás de estos programas, es ir intercalando, junto con seguir como hasta ahora con esos programas de un problema candente y que le preocupe a la gente, ¿no? al hombre medio, pero ir intercalándolo con temas de la doctrina social de la Iglesia. Entonces así lo vamos a hacer, ¿no? O sea que la semana próxima, por ejemplo, pues van a tratar, me parece que es de las personas con discapacidad, en el martes que viene, y luego ya al otro martes pues metemos un tema ya específico de la doctrina social, que posiblemente va a ser el trabajo, el derecho al trabajo y las obligaciones, el salario, etcétera, ¿no? Entonces este programa de hoy, como es el primero de la doctrina social, pues nos ha parecido que quien mejor podía introducirnos en él, en esta gran materia de la doctrina social, es Ildefonso Camacho, que es el rector de la Facultad de Teología, una persona además muy querida por nosotros, que abusamos de él, ¿no? Porque lo hemos traído ya infinidad de veces a Motril, ¿no? Con ocasión de distintas jornadas, etcétera, ¿no? Y él, la verdad es que él siempre está dispuesto, ¿no? Entonces, como él es la persona que mejor conoce en Granada la doctrina social, pues quién mejor que él nos puede hacer una presentación de la doctrina social, ¿no? Entonces, por eso yo le diría a Ildefonso, primero agradecerte que tu amabilidad, ¿no? Y tu disponibilidad de siempre, porque siempre estás dispuesto, ¿no? A lo que hacemos. Pues pedirte que tú nos hagas de manera breve, ¿no? y clara, como tú sueles hacerlo como buen profesor, una presentación general de la doctrina social, y luego ya te iremos haciendo preguntas al hilo de lo que tú has dicho. Pues casi tendría que empezar diciendo lo que digo en estos primeros días de clase de la Facultad de Teología allí en Granada, ¿no? Que en primer lugar cuando nos asustemos del término doctrina, porque la palabra doctrina siempre nos hace pensar en unas cosas muy genéricas, muy abstractas, que no entendemos mucho. A mí me gusta decir que la doctrina social de la Iglesia es la reflexión que se hace en la Iglesia en contacto con los problemas sociales, políticos y económicos, intentando acercarse a ellos desde una sensibilidad cristiana, no como el científico que pretende hacer un estudio muy sesudo de los problemas, sino desde la sensibilidad cristiana. Cómo repercute en mí
que soy creyente, estos problemas de la sociedad, de la política, de la economía, y qué puedo yo aportar desde mi propia persona, desde mi sensibilidad y de la tradición de la Iglesia también. Es verdad que en eso la autoridad de la Iglesia pues se ha preocupado mucho de ir publicando una serie de documentos que son los que a veces pues nos asustan un poco, pero detrás de todo eso lo que está es la vida de la Iglesia y el deseo de dar respuesta a estos problemas. Bueno, yo te preguntaría de que en la Iglesia, ¿no se mete la Iglesia en camisa de 11 varas al hablar de doctrina social? Su misión no es otra, no es anunciar el Evangelio. Bueno, pero anunciar el Evangelio no es solamente explicar los 4 evangelios tal como están en el Nuevo Testamento, sino también ver cómo el anuncio del Evangelio llega y es capaz de iluminar los problemas concretos de nuestra sociedad. Y ahí ya tenemos la doctrina social de la Iglesia. No se trata únicamente de repetir el sermón de la montaña, sino de decir, bueno, ¿y las bienaventuranzas qué pueden significar en el contexto de una sociedad con paro, con delincuencia, con toda una serie de problemas, con una cierta actitud de rechazo hacia la política por parte de muchos cristianos, también de muchos que no lo son, pero por parte de muchos cristianos? Eso es lo importante, acercarse a todo eso, por supuesto desde esa sensibilidad que nos da el hecho de estar familiarizados con el Evangelio, de creer en la buena noticia de Jesús, pero no para quedarnos simplemente mirando a la persona de Jesús en el contexto en que él vivió, sino para verlo cómo actuaría Jesús si estuviera, y qué diría Jesús de los problemas que nosotros tenemos hoy. Esa sería la pregunta fundamental, que a lo mejor resulta muy atrevida, pero bueno, yo creo que así es como tenemos que situarnos nosotros, porque al fin y al cabo, como creyentes, somos continuadores de la obra suya y de su mensaje, ¿no? Pero a veces el mensaje parece que no es unívoco, el mensaje de la Iglesia, y esto llega a veces a confundir a la ciudadanía. Es verdad. Pues sí, es verdad. Y eso quiere decir que dentro de la sensibilidad cristiana luego hay distintas sensibilidades. Yo creo que esto hay que aceptarlo así. A mí me parece que para que nosotros entendamos nuestra sociedad de hoy, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una sociedad pluralista. Eso es un dato incuestionable. Nos guste más o nos guste menos, a veces nos gustaría más vivir en una sociedad más homogénea, porque eso nos daría también una cierta seguridad, y el vivir en el pluralismo donde siempre hay alguien que te cuestiona cualquier cosa que tú piensas o dices, eso resulta muchas veces incómodo. Pero yo creo que esa es nuestra realidad. Y yo creo que el pluralismo, que también se da dentro de la Iglesia, hay una cierta discrepancia o diversidad de opiniones, pues hay que enfocarlo siempre en un sentido positivo, o sea, como algo que enriquece. Es verdad que en determinados momentos lleva a conflictos, pero a mí me parece que hay que subrayar sobre todo el que en un mundo donde hay diversidad, en una iglesia donde hay diversidad, las distintas posturas nos enriquecen y nos cuestionan. Cuando hay gente que piensa cosas distintas, incluso dentro de la iglesia, eso me obliga a mí también a profundizar más en mis propias convicciones y a ser, diríamos, más riguroso a la hora de expresar mis propias convicciones. Yo en ese sentido veo que es una cosa positiva, aunque a veces es incómoda, yo lo reconozco. Pero yo, al hilo de esto de que tú estás diciendo, de la sociedad plural en que vivimos, yo te preguntaría qué papel puede y debe desempeñar la doctrina social de la Iglesia en una sociedad laica que tenemos, con tintes de laicismo, ¿no? Porque también que sea laica, eso es bueno, ¿no? Pero el laicismo, hay tintes de laicismo, ¿no?, en nuestra sociedad. ¿Qué papel tiene la doctrina social en una sociedad, la doctrina social de la Iglesia en una sociedad así, laica y a veces laicista? Me va a permitir que recuerde una cosa que veía hace poco del cardenal Ratzinger, cuando todavía, muy poquito antes de ser elegido Papa, en un diálogo que tuvo con un filósofo agnóstico, Habermas, un filósofo alemán, en un diálogo que tuvieron sobre las relaciones entre la religión y la razón, que es un poco el tema de la laicidad y el laicismo y tal. El cardenal Ratzinger entonces decía, la religión tiene que servir de antídoto de la arrogancia de la razón, y la razón tiene que servir de antídoto contra los fundamentalismos religiosos. Es decir, que, bueno, es verdad que religión y razón son dos caminos distintos, pero no hay que entenderlos
siempre en un sentido contrapuesto y opuesto, en conflicto, sino también en cierto modo complementario. Cada uno sirve para, diríamos, mantener dentro de sus límites al otro, que no se extralimite ninguno de los dos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante en una sociedad laica, y en ese sentido, claro, ya la religión en general, y la Iglesia concretamente en nuestro mundo, ya no tiene la última palabra, que todo el mundo admite sin lugar a discusión, como pasaba en las sociedades antiguas. Bueno, pues la autoridad de la Iglesia es una autoridad en el mundo civil, es una autoridad moral, o sea, se le escucha en la medida en que lo que dice convence, no porque haya que aceptarla en principio. Y yo creo que ese papel sí lo seguimos manteniendo los cristianos, la Iglesia en general, la autoridad de la Iglesia y cada cristiano, porque en último término, ¿cuándo llega el mensaje cristiano a la gente? Cuando el que lo transmite de una forma que es creíble, con su propia vida, con su testimonio, y también con ciertas formulaciones que permitan explicar cómo lo que uno piensa, lo que uno dice, no es una cosa caprichosa, sino es una cosa que tiene un cierto fundamento y que es una cosa razonable. Para eso la doctrina social de la Iglesia pues pretende buscar, al principio hablabas de principios, bueno, pretende buscar en la tradición de la Iglesia y en el Evangelio y tal, cuáles serían las grandes líneas que tendrían que inspirar nuestras respuestas a estos problemas. Pero claro, eso lo hacemos ahora en un contexto de sociedad laica, en donde no basta decir, pues esto es lo que dice el Evangelio, porque la autoridad del Evangelio es autoridad para los que somos creyentes, pero para los que no son creyentes no es una autoridad reconocida al 100%. Y entonces es necesario que nosotros lo hagamos razonable. Eso muchas veces es más fácil, ¿no? Bueno, a propósito, está repitiendo mucho lo de la autoridad de la Iglesia. ¿Qué autoridad tiene la Iglesia para hablar de estos temas, que son temas de andar por casa? Bueno, yo creo que la autoridad que tiene, a mí me parece que fundamentalmente su vida, y cuando digo su vida, claro, la Iglesia sí, a lo mejor resulta demasiado abstracto, la vida de los creyentes. O sea, que lo que condiciona fundamentalmente nuestra capacidad de transmitir algo es nuestra propia vida, cómo vivimos nosotros lo que decimos. Eso es lo primero. Y luego, institucionalmente, podríamos decir, la Iglesia tiene una autoridad en el sentido de que, bueno, y hay detrás toda una historia, que yo creo que es una historia donde aparecen una serie de elementos positivos, importantes de aportación a la sociedad. No vamos a ser ingenuos y pensar que toda la historia de la Iglesia ha sido positiva, pero sí tenemos que reconocer, para ser justos, que ha habido muchas cosas positivas. Eso da una cierta autoridad a la Iglesia como institución. El hecho, por ejemplo, de que en estas materias sociales la Iglesia haya ido por delante en afrontar ciertos problemas que se han planteado en la sociedad antes que la misma sociedad o la administración pública o el Estado se organizara, yo creo que eso demuestra que en estas cuestiones sociales la Iglesia siempre ha tenido una sensibilidad especial para estar cerca del que lo está pasando peor, del que está más marginado, del que está sin más medios, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hospitales. Para nosotros hoy los hospitales son unas grandes organizaciones donde se mueve muchísimo dinero, una organización magnífica, con una técnica muy avanzada. Originariamente los hospitales nacieron en el ámbito de la Iglesia. ¿Para qué? Para recoger a aquellos enfermos de los que nadie se ocupaba. Porque la gente que tenía recursos, esos no iban a los hospitales entonces, eso lo atendían los médicos en su casa, pero había otros muchos enfermos que se morían por las calles. Un poco lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta más recientemente en la India. Entonces, yo creo que eso está ahí siempre como un testimonio de que la Iglesia ha sido pionera en detectar los problemas y en buscar soluciones. Y además, curiosamente, luego muchas cosas de estas que durante mucho tiempo la Iglesia las atendió a través de sus instituciones, muchas veces imperfectas, etcétera, después han ido siendo asumidas por la sociedad y por la organización, por la administración del Estado. Bueno, pues quiere decir que la historia de la Iglesia, la experiencia de la Iglesia ha servido para sensibilizar a la sociedad y que la sociedad, toda ella, a través de su estructura, que es mucho más compleja y que tiene mucho más medios, pues asuma esos problemas que antes no se asumían. Hay varias cuestiones aquí que me gustaría ahondar un poco en ellas porque creo que es interesante conocer su punto de vista.
Vamos a ver, la Iglesia es bueno, una institución viva, una institución que, como usted acaba de decir, pues en muchos aspectos va por delante incluso de la propia sociedad. Pero hay una parte de esta sociedad que no asume o no entiende bien este llamado progresismo de la Iglesia, y a lo mejor esto hace que no sé, que incluso pues cuestione que esos grandes principios en los que de derecho natural en los que siempre se ha basado la Iglesia Católica. Y en ese caso pues parece que no sé, que se está creando en la sociedad, en esa parte de la sociedad, pues una dicotomía. No hay esa simbiosis de un solo concepto, de una sola mentalidad, de un solo camino, sino que este se va diversificando, y a veces pues eso no llega directamente a ser entendido por parte de la ciudadanía. Pues sí, es verdad. Jesús siempre fue discutido, lo cual no quiere decir que siempre que nos discuten a nosotros tengamos la razón nosotros, ¿no? También nosotros tenemos que tener una cierta capacidad de autocrítica, pero tampoco deberíamos asustarnos por el hecho de que cuando formulamos ciertos principios, ciertos criterios, pues eso se nos critique o se vea mal. Yo creo que bueno, hay que aceptar que es así, Y yo insisto, ya lo decía antes, yo creo que haya distintas posturas, o sea, tenemos que acostumbrarnos a convivir con un cierto pluralismo dentro de la Iglesia, no querer que todo nos venga dado de una forma tajante y precisa, criterios éticos sobre lo que hay que hacer. Bueno, pues no es necesario, porque es que entonces eliminaríamos lo que hay también de personal en nuestra propia fe y en nuestro compromiso. Una cosa es que la Iglesia en conjunto y toda su tradición nos suministre unos principios, unos criterios, una forma de enfocar los problemas, y otra cosa es que en la aplicación de todo eso a las situaciones concretas, pues la Iglesia tenga, digamos, la receta perfecta para decir: no te preocupes de pensar en nada, lo único que tienes que hacer es esto, esto y esto. ¿No? Porque entonces ahí faltaría lo que es la respuesta personal, por ejemplo, a la hora, por ejemplo, del compromiso político, ¿no? Pues evidentemente vivimos en una sociedad donde hay distintas corrientes ideológicas que todas ellas ofrecen cauces para el compromiso político, porque hoy día el compromiso político normalmente no es un compromiso aislado, una persona que por su cuenta se dedica, sino que se hace dentro de los partidos políticos. Yo creo que el decir, si tú eres cristiano tienes que ser de tal partido, no tiene sentido, sino que hay que admitir que el pluralismo nos lleva a poder estar presente en distintos partidos, siempre con una actitud crítica frente a ellos, porque yo creo que el cristianismo nos da una cierta capacidad para tomar distancia de esas realidades y ser críticos con ellos, pero no empeñarnos, y a lo mejor hay ciertas orientaciones políticas que hay que excluirlas, pero de decir hay ciertas actitudes que deben ser excluidas, me refiero a la política, a decir solamente hay una que es la válida para los cristianos, es demasiado. Yo creo que hay que dejar un cierto margen, y eso es verdad que en algunos momentos da una cierta sensación de poca definición, pero bueno, a mí me parece que hay que asumir con todas sus consecuencias el hecho que vivimos en un mundo plural, y eso no está solamente fuera de la Iglesia, sino también dentro de la Iglesia. Y eso es lo que nos hace, lo que nos exige ser maduros en nuestro compromiso, y decir, pues nosotros tenemos que asumir, en último término, el responsable de mi compromiso soy yo. Yo soy creyente, yo vivo en el marco de una tradición, de una institución, pero aquí hay siempre un elemento que ya no depende ni de la tradición ni de la institución, sino de mi propio compromiso y de cómo yo entiendo ante Dios cuál es mi actitud ante los problemas concretos. Mira, aunque hoy es una presentación general, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia, quizás sería bueno que tú dieras unas pinceladas sobre algunos de los temas de la doctrina social, ¿no?, para que los telespectadores pues puedan hacerse una idea más exacta de por dónde va la doctrina social, ¿no?, qué pretenden. Bueno, pues, no sé, un tema clásico de la doctrina social es el tema de la propiedad privada, el derecho de propiedad. Bueno, pues yo me canso de decir que cuando uno estudia a fondo los textos que hay sobre eso, pues uno descubre que probablemente los estamos interpretando mal, porque
La propiedad privada no es lo primero, no es un derecho primario. Lo primero es el destino universal de los bienes de la tierra. Y si la propiedad privada se admite es porque parece preferible que esos bienes, que en principio están a disposición de todos y para el disfrute de todos, tengan un cierto nivel de distribución para que todos podamos ocuparnos un poco más de lo que es nuestro. Pero claro, si la distribución, o sea, la propiedad privada, se convierte en un obstáculo para que todos podamos disfrutar de los bienes de la creación, entonces ese derecho a la propiedad privada hay que ponerlo muy en cuestión. Por ejemplo, ese sería un punto, ¿no? Luego, entonces tú dices que prima el derecho universal de los bienes, el derecho universal, el derecho de propiedad. Esa es la tradición de la Iglesia. Y entonces no es que se niegue el derecho de propiedad, sino que el derecho de propiedad privada está en función de, al servicio de, y eso hay que tomárselo muy en serio. O sea que habría que decir que los bienes son tienen un destino universal con una dimensión privada, ¿no? Sí, pero con una dimensión privada para hacer más posible que todos podamos disfrutar. Cuando la dimensión privada es un obstáculo para que todos podamos disfrutar, entonces la propiedad privada ya no tiene fundamento. Otro tema sería, por ejemplo, todo el debate actual con el liberalismo. Yo creo que es muy interesante, por ejemplo, en el magisterio de Juan Pablo II, pues hay unas referencias continuas a esta cuestión, porque es, diríamos, una ideología que está de moda. Hoy está más de moda el liberalismo que el socialismo, hay que decir. Y a mí me parece que ahí también habría que profundizar. Pues hoy día hay una cierta corriente en algunos autores que dicen Juan Pablo II fue el artífice de la reconciliación de la Iglesia, de su pensamiento social con el liberalismo. Bueno, eso habría que discutirlo bastante y habría que ir viendo algunos textos, y yo estoy convencido de que no es así, de que no es así, de que él sigue manteniendo una distancia crítica en relación con los presupuestos del liberalismo y sobre todo de las versiones más modernas del liberalismo o del neoliberalismo. Siempre se ha dicho, la Iglesia ha estado siempre más con la derecha que con la izquierda, más con el liberalismo que con el socialismo. Bueno, habría que verlo, eso habría que analizarlo. A mí en estas cosas tampoco me gustan mucho las afirmaciones demasiado rotundas y demasiado universales. Habría que verlo. Es verdad que en algunos momentos aparece así, en otros momentos no aparece así. Pero en todo caso, hoy yo creo que un debate con todo lo que son los planteamientos liberales, sobre todo en economía, la economía de libre mercado, la crisis del Estado social, bueno, todo eso se puede analizar desde una perspectiva cristiana y en el fondo eso nos lleva a ver cuál es la postura de la Iglesia frente al liberalismo, que no es, yo diría, tampoco es decir de condena y de rechazo, pero hay siempre una actitud de una cierta distancia crítica, que hay que entenderla como un intento de contribuir a que las aportaciones esas del liberalismo queden de alguna manera despojadas de lo que tienen, lo que pueden tener de más negativo y más perjudicial. Esto que decía yo antes, la religión sirve para frente a la arrogancia de la razón. Aquí la razón sería el liberalismo. Hay ciertas manifestaciones que son un tanto arrogantes, rotundas, y entonces la religión, en este caso el cristianismo, serviría para matizar un poco esas cosas y para actuar como distancia crítica, ¿no? Todavía para hablar mucho, pero bueno, no es el momento. Sí, sería bueno también, quizá, Ildefonso, que nos diera unas pinceladas de la historia de la doctrina social, cómo nació, sus documentos principales, su estado actual, ¿no? De manera breve, en los pocos minutos que nos quedan. Bueno, cuando se habla de la doctrina social, aquí se puede o remontarse uno a los orígenes, que parecería lo más lógico, decir, bueno, ¿de dónde partimos? De Jesús de Nazaret. O limitarse a una etapa más reciente, que sería fundamentalmente a partir del final del siglo XIX. Aunque la Iglesia ha tenido un pensamiento social desde el principio, cuando nosotros utilizamos el término doctrina social de la Iglesia, nos referimos de una manera más precisa a esta etapa reciente. ¿Y eso por qué? Porque en esta etapa reciente se han planteado los problemas en unos términos diferentes a como se plantearon en toda la etapa anterior. Entonces, a partir de mitad del siglo XIX, empieza a haber una cierta conciencia en la Iglesia de que toda la tradición anterior, que había sido muy rica, muy válida, en contextos históricos diferentes, dada la evolución del pensamiento y
y de las instituciones sociales, sobre todo en el mundo occidental, pues exigía hacer un replanteamiento a fondo. Y así es como nace la doctrina social de la Iglesia. Por eso a mí me gusta decir siempre que el marco en que nace la doctrina social de la Iglesia es, por una parte, todo lo que es la industrialización, el desarrollo del capitalismo y todos los problemas que esto va a plantear. Y por otra parte, el origen del pensamiento moderno, todo lo que es la modernidad, que tiene mucho que ver con el desarrollo del liberalismo, todo esto, en último término, pone las bases de una sociedad que va a ser distinta. Claro, que es cuando nace propiamente lo que siempre se ha llamado la cuestión social, ¿no? Claro, porque aunque la cuestión social siempre ha existido, pero ya así diríamos técnicamente, claro, es a partir del 18-19, ¿no? Del siglo XIX. Y en aquellos países donde el proceso de la industrialización capitalista ha avanzado de una manera significativa. Claro, muchas veces dicen, entonces el tercer mundo no tenía lugar en... Pues no. O sea, en los orígenes. Y esto pone de manifiesto entonces que no estamos construyendo un pensamiento abstracto, sino que estamos desde el principio diciendo cómo podemos responder nosotros, cómo podemos nosotros enfrentarnos a estos problemas concretos que no hemos creado nosotros, que están ahí, que nosotros no los encontramos. Luego habrá un momento posterior en que toda esta problemática del conflicto norte-sur, de las desigualdades mundiales, etcétera, pues van a empezar a plantearse. Y entonces digamos que la doctrina social de la Iglesia abre nuevos frentes de reflexión. Pero en sus orígenes, esto que se llama más precisamente doctrina social de la Iglesia, insisto, siglo XIX, mitad del siglo XIX, pues en sus orígenes tiene mucho que ver con la conciencia de que estamos en Occidente, en una sociedad que es distinta a la anterior. Y esto hay que decir también que la Iglesia lo vive no de una manera pacífica, sino de una manera muchas veces conflictiva. Y por tanto que las relaciones con este mundo moderno, sobre el que se quiere decir algo desde una sensibilidad cristiana, pues esas relaciones son relaciones más de tensión, muchas veces de incomprensión, otras veces de acercamiento, pero para mí eso es muy importante para entender lo que es la realidad de la Iglesia, porque nosotros yo creo que tenemos que partir de la realidad de la Iglesia y aceptar que la presencia del Espíritu está en esta Iglesia de seres humanos, no en una Iglesia ideal que nosotros nos montemos. Y esa Iglesia de seres humanos pues tiene todas estas luces y sombras. Esa doctrina social de la Iglesia ha tenido varias etapas, porque creo que en la mente de muchas personas estará ese grupo de personas que en los años 80 pues quisieron, no sé, fue como una revolución de lo llamada doctrina social de la Iglesia, y a lo mejor no predicando esos grandes conceptos teológicos, sino acercándose más a la persona humana, pues rompieron un poco con los cánones establecidos. Sí, pero bueno, por eso yo insisto, aquí lo importante no es la doctrina, sino la vida. Y esa gente a la que se refiere, a lo mejor no teorizó mucho y de luego no escribió a lo mejor nada, pero fue capaz de tocar la realidad, y al tocar la realidad suscitar cuestiones, tantear soluciones, y eso luego alimenta la reflexión, que a lo mejor no la hacen ellos directamente, la hacen otros. Eso me parece que es importante, es decir, que todo lo que es la vida concreta de la Iglesia, de los distintos grupos, unos más permanentes, otros más efímeros en el tiempo, todo eso tiene que ser recogido después, porque detrás de la doctrina está la vida, y la doctrina no se entiende sin la vida, y a nosotros nos interesa lo primero, la vida, y luego a partir de la vida podemos hacer una reflexión, y en la vida podemos aplicar la doctrina, pero no pensar en la doctrina como una cosa perfectamente elaborada, acabada. Yo así no entiendo la doctrina. Bueno, por eso me da miedo la palabra doctrina. Sí. En este par de minutos que nos quedan del programa, Ildefonso, ¿tú podrías decirnos así uno de los grandes documentos, especialmente importantes, pues, de la doctrina social? Siempre el primero que se pone como referencia es la encíclica de León XIII en 1891 sobre la Rerum Novarum. Ese es un documento de referencia. Yo creo que luego es muy importante, a mí me parece esencial el Concilio Vaticano II, y dentro del Concilio Vaticano II la Gaudium et Spes, la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy, por
todo el Concilio Vaticano II, yo creo que contribuye a darle como un reenfoque a toda la corriente de la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, me parece fundamental. Luego yo creo que tiene una gran importancia. Pero un reenfoque, ¿en qué sentido? ¿No? Porque parece ser que es que en la primera parte de la historia de la doctrina social, es decir, hasta el concilio, la Iglesia tenía una actitud determinada cuando ella establece los principios de doctrina social. Y a partir del concilio cambia, fíjate, hace crisis esa actitud de la Iglesia. No sería tanto, creo yo, en los contenidos mismos. O sea, ¿qué dice sobre la propiedad? No los contenidos, sino en la actitud. La actitud de la Iglesia. Es decir, yo creo que lo que en el Vaticano II cambia es la actitud oficial de la Iglesia con eso que se llama el mundo moderno. Eso es lo que cambia. Que hasta ese momento se había visto más bien desde la perspectiva de una incompatibilidad, todo eso que significa el pensamiento moderno, no hay una manera de encajarlo con la tradición cristiana, y el Vaticano II, permítame la expresión, coge un toro por los cuernos y dice, mire usted, aquí no hay más destinatario que el hombre moderno. Claro, esa y entonces a él tenemos que no se trata de canonizarlo, no, pero de decir, este es nuestro interlocutor. Evidentemente aquello marca un antes y un después en la doctrina social de la Iglesia, ya con Juan XXIII y con su delfín Pablo VI, como van, tratando incluso de jugándose un poco su propio prestigio, tratando de convencer a esa Iglesia un tanto reaccionaria de la conveniencia de progresar y de acercarse más al ciudadano. Si me permite, eso lo hace Juan XXIII fundamentalmente con su testimonio. Él no era un gran intelectual, pero era una persona con una sensibilidad muy clara que marca un cambio y además es capaz de infundírselo a la Iglesia de ese momento. Pablo VI sí era una persona más intelectual y Pablo VI elabora mucho más y tiene una gran sensibilidad para captar todo lo que es la problemática de la modernidad, del hombre moderno. Yo creo que lo importante suyo es que para él el creyente ante todo es una persona madura, a la que no se le pueden dar directrices terminantes, sino ayudarle a discernir, a pensar, a tomar decisiones. Y luego Juan Pablo II, yo creo que es una persona que tiene una gran influencia en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo porque ha hecho un esfuerzo enorme por la reelaboración de muchos temas en el momento más presente. Y ahora queda ahí el interrogante, ¿y por dónde se orientará el pensamiento social de Benedicto XVI? Se dice que está preparando una encíclica social, se dice que esa encíclica, todas estas son noticias que yo he visto en la prensa, que esta encíclica podría tratar sobre la globalización. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Desde luego ha sido realmente apasionante lo que nos acaba de enseñar, porque digamos ha sido un profesor en la materia el que hoy hemos tenido el placer de tener en nuestro programa, como es don Ildefonso Camacho Laraña, rector de la Universidad, de la Facultad de Teología de la Universidad de Granada, y profesor también de Doctrina Social. Para nosotros creo que ha sido un placer, Ignacio, contar con su presencia, y además que yo creo que nos ha ilustrado suficientemente bien y nos ha abierto un camino para esos programas que a partir de ahora vamos a poner en marcha, y que creo que van a ser tan apasionantes como... Por eso precisamente yo lo he invitado, para que él nos dé la visión general de la Iglesia, el panorama general, y ya nosotros luego poquito a poco iremos desgranando esos temas interesantes de la doctrina social. Bueno, pues vaya a tener tareas, desde luego. Eso es. Muy bien, pues nada, hasta aquí un nuevo programa de La Mirada Justa. En la semana que viene volveremos con otro tema, un tema muy importante, como anunciamos antes, las personas con discapacidad.